En el tutorial de hoy vamos a hacer que nuestro trapillo se convierta en nuestros accesorios para esta temporada. ¿Qué les parece si ponemos manos en el trapillo? Lo primero que vamos a hacer es escoger los colores que queremos usar. En este caso escogí estos colores porque ya tengo pensado con qué me lo voy a poner. Entonces, importante la forma en que lo vamos a cerrar, de una manera que no sea incómoda y que a su vez quede vistosa. Lo que vamos a usar también es una trenza de espiga muy fácil de hacer. Y para hacer nuestra pulsera vamos a usar el típico nudo marinero. No te pierdas el paso a paso porque te voy a contar cada uno de los detalles. Vamos a cortar 8 tiras de 50 centímetros, en este caso, como te dije, de 4 de color negro, 4 de color gris matizado, pero tú puedes usar la variedad de color que más te guste, como te mostré al principio de este vídeo. Vamos a acomodar los colores, también lo puedes hacer variado de degradé, de más oscuro a más clarito, o en este caso yo voy a usar 2 y 2 para cada lado. Una vez que los tenemos, lo vamos a sujetar de manera provisoria para que podamos empezar a hacer la trenza espiga. Esta misma trenza yo se las hacía a mis hijas cuando eran pequeñas y la verdad que todo el mundo me decía qué bonita que queda. No es nada más ni nada menos que ir cruzando de forma ordenada estos colores de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, siempre respetando el orden que le dimos a los colores. Ahora, si lo quieres hacer de una manera desordenada, que los colores se vayan mezclando sin orden, lo puedes hacer también. Entonces, aquí te lo muestro mientras lo hago sobre la mesa, pero ahora te voy a mostrar cómo también lo puedes hacer en el aire de una manera un poco más rápida. Siempre y cuando te resulte más fácil, tú puedes hacer esto. Usas toda la mano y con los dedos vas acomodando a medida que vas entrelazando las hebras del trapillo. Las vamos poniendo una encima de la otra y las vamos acomodando. De esta manera me resulta mucho más fácil que hacerlo encima de una superficie. Y en esto consiste la trenza, y si te vas fijando, los colores se van trenzando según la manera que los pusimos en orden. Aquí van quedando 2 y 2, 2 y 2, porque así fue como los acomodamos al comienzo. En los anteriores que les mostré, usé un degradé de rosa, un degradé de verdes, y es por eso que ninguno va a quedar igual. Esto es lo divertido y puedes hacerlas para combinarlos según la prenda que te pongas. Una vez que llegamos al final de la trencita, vamos a sujetar de manera provisoria, como hicimos al comienzo, y vamos a continuar a hacer el cierre que le vamos a poner a nuestro collar. En el que les mostré al comienzo, el cierre estaba hecho en color negro, que son estas cintas que se cruzan, que podemos abrir y cerrar con mucha facilidad. En este caso las vamos a hacer en color gris para que no sean los dos iguales. Vamos a cortar unas 4 tiras de 70 centímetros y aquí con esta medida vamos a tener las tiras para los dos lados. Vamos a usar 2 para un lado, 2 para el otro y las vamos a doblar al medio. Una vez que las tenemos, vamos a coger uno de los extremos por el medio de estas 2 hebras y lo vamos a ajustar muy fuerte, tanto para que nuestras hebras no se nos salgan. Le hacemos un medio nudo y es a partir de ahí donde vamos a empezar a hacer el cierre de macramé para poder tapar todas estas terminaciones. Hacemos lo mismo de ambos lados, nos fijamos que esté bien ajustadito, acomodamos y a partir de ahora vamos a empezar a cubrir estas hebras. Esta terminación tiene que quedar muy bonita porque es la que se va a ver cuando nos pongamos el collar.
Vamos a cortar 2 hebras de aproximadamente 40 o 50 centímetros si quieres estar un poco holgada. Con estas hebras vamos a hacer este nudo donde vamos a esconder todas las hebras que nos han quedado en estos extremos. Esto es muy fácil, se usa mucho en macramé y consiste en doblar una de las puntas. En este caso lo voy a hacer así hacia abajo. Miro que esté tapando bien el nudo que hicimos y empezamos a girar la hebra más larga sobre la hebra más corta. Esto sí lo vamos haciendo a conciencia y mientras que giramos vamos abriendo bien la hebra para cubrirlo todo muy bien y ajustamos también muy bien para que quede prolijo. Una vez que dimos la vuelta, lo vamos a pasar por el centro del ojito que habíamos dejado y tiramos del otro extremo, así de esta manera, de un lado del otro, y mientras que se va cerrando, ese ojito que habíamos dejado se va a ir escondiendo hacia adentro. Lo acomodamos con nuestros dedos, nos fijamos que el nudo quede bien bonito y ahora sí vamos a coger las hebras largas, que fueron las que pusimos al comienzo. Vamos a usar nuestro pegatela porque queremos que esto nos dure mucho tiempo y le vamos a poner en esos extremos con cuidado de no manchar, pero sin escatimar. Vamos a poner así que se ponga bien por dentro. Cortamos esas 2 hebritas que usamos para cerrar y ahora vamos a buscar estos pelunchitos que nos quedaron, dejamos las 4 hebras que son las que van a cerrar nuestro collar, cortamos bien, muy bien y vamos a embadurnar con nuestro pegatela. Queremos que esto se seque y ya podemos decir que tenemos uno de los extremos terminado. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Si no lo recuerdas, ve para atrás y vuélvelo a mirar. Una vez que lo aprendas, esto no se te olvida más y lo vas a usar en un montón de tus proyectos. Vamos con el siguiente cierre, que es el que nos va a servir para abrir y cerrar nuestro collar de una manera fácil, sin complicarnos, sin que se nos desarme. Vamos a agarrar las 4 hebras así de manera ordenada, siempre respetando el lado delantero del collar y vamos a hacer un medio nudo. En este medio nudo no lo vamos a cerrar con fuerza porque ahora se van a dar cuenta, lo vamos a usar para hacer el cierre. Es importante que los 2 medios nudos de los extremos estén a la misma distancia. Entonces vamos a hacerlos, pero los vamos a ir midiendo para que queden igualados. Y en realidad, si los pones bien cerquita del nudo anterior, vas a tener mucha más abertura y si los pones más alejados, vas a tener una abertura mucho menor. Pero primero experimentamos con esto. Una vez que tenemos los 2 medios nuditos, lo que vamos a hacer es abrirlo un poquito y una vez que lo abrimos, vamos a pasar las hebras del otro extremo. De esta manera, vamos a pasar las hebras y una vez que las pasamos, vamos a cerrar ese medio nudo. Yo creo que ya se están dando cuenta de qué va la cosa. Es aquí donde se forma la magia y podemos después con este cierre abrir y cerrar nuestro collar. Lo mismo hacemos del otro lado. Abrimos el medio nudo, pasamos las hebras del otro extremo y una vez que las tenemos ahí, cuidado porque todavía no hemos terminado y no queremos que se nos desarme, vamos a cerrar ese medio nudo, no del todo, porque si lo llegamos a ajustar demasiado, nos va a costar moverlo. Pero una vez que lo tenemos cerradito, vamos a corroborar de que está funcionando el cierre. Para abrir lo hacemos de los nudos
y para cerrar lo hacemos de los extremos. Y esto quiere decir de que está bien hecho. Si tú ves que no abre y no cierra, empieza de nuevo, por favor. Una vez que lo tenemos, puedes hacerle un nudito en cada extremo o bien todas las hebras juntitas. A mí me gusta que se muevan y si quieres hacerlas mucho más largas también, como lo hice en el collar anterior, o las haces bien cortitas todas iguales. Esto queda en tu creatividad y hasta donde tú te atrevas a llevarlas. Hacemos lo mismo del otro lado para que nos queden igualados. Y podemos decir que ya nuestro collar está terminado, pero le vamos a echar un vistazo si está bien ajustadito, si cierra y abre bien. Y si estamos conformes, podemos decir que nuestro collar está listo para usar. Para completar el conjunto, le toca el turno a nuestra pulsera. Así que vamos a irnos al próximo vídeo para aprender el paso a paso.